el equipo que nos grabe, es al diputado Hamlet Almaguer, diputado de Morena, que se conecta ya con nosotros, ya está con nosotros el diputado Hamlet Almaguer. Te saludo con mucho gusto, diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días, Antonio, un gusto escucharte, también a la compañera Alina y un saludo a la gran audiencia, a la familia Sin Censura, a tus órdenes. Un saludo, diputado. Tú has sido, en definitiva, uno de estas nuevas caras en la política mexicana, emanadas precisamente del activismo, de una realidad distinta, de una realidad no solamente de izquierda, sino del progreso. Sé que tenemos ahí algunos temas sobre la mesa, pero ¿te gustaría ampliar un poco sobre pues, lo que venimos platicando con Alina, sobre pues, estos movimientos que están cada vez desarrollándose de manera, pues vamos, más preocupante en el mundo? Ahí tenemos a un Donald Trump que resulta ser un payasito, pero en México ustedes constantemente se enfrentan a una verdadera ultraderecha en la Cámara de Diputados. No estamos hablando de personajes del conservadurismo normal, del libro de texto, estamos hablando de la ultraderecha ahí en la Cámara de Diputados. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Sí, claro, pues hay una radicalización en los sectores de derecha, particularmente con perfiles que buscan llamar la atención para tener algún crecimiento. Lo vimos en algún tiempo con Gabriel Cuadri hasta que le pusieron su estate quieto a través de quejas y sanciones en la Cámara de Diputados. Y después también se vio mucho en el Senado con Lili Telles y con otras legisladoras. Ocurre lo mismo en otros países. Ya había en Estados Unidos pues un aviso desde el Tea Party, pero me pareció muy importante lo que dice Alina sobre el Ku Klux Klan, que no ha desaparecido. Lo vemos en España con Vox. Fíjate que esa es una de las preocupaciones que nos han expresado algunos compañeros sobre la reforma del artículo 33 constitucional en México. Si en un sentido de abuso de un derecho no podría ser útil para que estas ideologías totalitarias pues pudieran intentar organizarse en el país, o sea, que viniera libremente Vox a hacer sus foros y otros grupos, digamos, de este sector. Al mismo tiempo veo que hay fuerzas progresistas organizándose. Estuve atento al movimiento que está significando Sumar en España y cómo están manejando una especie de alternativa a lo que ha ofrecido hasta este momento el Partido Socialista Obrero Español. En la región, en Latinoamérica, pues de igual manera se notan los discursos de ultraderecha y también hay discursos progresistas y acciones de gobierno en ese mismo sentido. Y suelen tener el mismo nivel de confrontación, por supuesto, también con el auspicio de los grandes medios de comunicación, de los grandes capitales, pero el pueblo informado pues es el que fortalece a los gobiernos no solamente de izquierda, sino progresistas, como el del presidente López Obrador o el presidente Petro en Colombia, el de Lula en Brasil, el de Fernández en Argentina y demás. Entonces, pues es un momento muy interesante en el esquema político internacional y yo lo que lamento en este instante, pues es la limitada participación que le ha otorgado el Instituto Nacional Electoral a las comunidades migrantes en nuestra política nacional. Te voy a compartir ahí a través de la producción, si me lo permites, el informe del INE sobre el voto de mexicanos en el exterior para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México. Es un corte al 15 de febrero, pero no hubo variación sustancial porque el límite fue el 10 de marzo para el registro y poco más de 5,000 mexicanos van a tener aptitud de votar por estas dos gubernaturas. Es entre ambas, ni siquiera es cada una. Y tuvimos un foro en el Congreso del Estado de México hace 10 días aproximadamente con la presidenta de la Comisión de Atención a Comunidades Migrantes, la diputada Yesabel, es de Morena, y ahí nos compartían información que en síntesis señala que hay cerca de 2 millones de mexiquenses residiendo en Estados Unidos y de ellos solamente como 3,500 se registraron para votar en la elección para gobernador.
Y en Coahuila, donde se calcula que puede haber 300,000 coahuilenses en el exterior, solamente se registraron 1,500. Entonces es una proporción pues muy pequeña. Nos llamó mucho la atención y luego identificamos pues una serie de razones por las cuales no se puede potenciar este derecho, porque son ciudadanos mexicanos y lo tienen. Y todo empieza por la difusión, por los esfuerzos de convocatoria. La verdad, a mí me daría vergüenza presentar ese informe que fue presentado en el Consejo General hace más de un mes. Pero lo que señala es que se hicieron algunas publicaciones en redes sociales que tenían en 3 meses 200 o 300 reproducciones, 9 likes y 3 veces compartida. Entonces, en realidad no hubo un esfuerzo por parte del Instituto Nacional Electoral. Luego, esta es otra pregunta para nuestra querida audiencia, porque lo dijeron algunos migrantes en ese foro. Comentan que el hecho de que se envíe la credencial de lector a los domicilios es complicado porque al tener 2 o 3 trabajos, al no estar mucho tiempo en casa, sino solamente llegar a dormir, porque pues muchos de nuestros hermanos migrantes trabajan muchas horas en Estados Unidos, pues les resulta muy complicado encontrarse con el cartero para la entrega porque solamente se la pueden dar a ellos, la entrega es física. Entonces, en ese foro nos decían que una forma de mejorar este aspecto es que se pudieran enviar a las representaciones consulares en paquete y que ahí en el momento que tuvieran oportunidad los paisanos, nuestros hermanos migrantes, pudieran pasar a recogerlo. Y por supuesto también el otro que pusimos sobre la mesa es el plan B, que ya permitiría votar con matrícula consular y con pasaporte, además de la credencial de lector, porque solo hay 1 millón de credenciales expedidas en el extranjero. Pero ya al sumar las matrículas y los pasaportes, pues podríamos pasar fácilmente a 10 millones de votantes potenciales. Y eso es muy importante a pocos meses de la elección de 2024, a 14 meses de la elección de 2024, Antonio. Fíjate, diputado Hamlet Almaguer, que ese fue mi caso cuando yo vivía en Chicago, saqué mi credencial de lector, pues tú lo sabes perfectamente, en el periodismo trabajamos casi todo el día y yo no estuve en casa cuando me llegó la credencial de lector, tuve que ir a un pueblo contiguo, hablando de Chicago, llegan mediante paquetería y la única oficina en la que lo podía recoger era un pueblo Chicago, un pueblo cercano a Chicago, lejos, lejos, la verdad, ¿no? De donde estaba. Fue en efecto un gran problema obtenerla. Ahora vivo en Kansas City. Me imagino que si la saco desde acá va a ser aún más problemático en caso de que no esté en casa, ¿no? Ese es, como bien mencionas, uno de los graves problemas. El segundo es la falta de difusión. A mí me duele muchísimo el reconocer que no nos hemos convertido pues, en una fuerza participativa. Pero, insisto, no creo que se deba a la falta de la intención del mexicano acá. El mexicano acá está muy politizado y verdaderamente quiere participar. Es la falta de difusión. Es algo que yo siempre le he planteado a los consejeros electorales cuando vienen a Estados Unidos, porque precisamente solo van a ciudades sexys a pasear, ¿no? Llegué a entrevistarlos en Chicago, dudo que vengan aquí a Kansas City, dudo que vayan a sitios en los que verdaderamente se desenvuelve nuestra gente, como Oxnard, California, que es uno de nuestros consulados más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en efecto haría falta ya una participación más a fondo del Instituto Nacional Electoral. Qué bueno que hay una nueva cara de ese instituto, pero sí hay muchas situaciones que modificar. Creo que muchos mexiquenses, muchos coahuilenses y vamos, muchos paisanos que vivimos acá en los Estados Unidos tenemos la forma absoluta de tratar de participar y si se consigue precisamente el voto con matrícula consular, con pasaporte desde los consulados, sería una situación completamente distinta. No sé si quieras hablarnos un poco al respecto, ampliarnos un poco más sobre la posibilidad del voto en los consulados. Sí, el plan B, precisamente reconociendo los derechos fundamentales político-electorales de los mexicanos que viven en el exterior, planteó de un inicio pues dar 3 garantías, digamos, protección. La primera es la representación, porque digo, esto se ha manifestado recurrentemente durante décadas, pero no hay que dejar de reconocerlo. El aporte que hacen al país es fundamental. Sin el apoyo de las comunidades migrantes, tendríamos condiciones económicas adversas.
Y esto hay que reconocerlo por los más de 50,000 millones de dólares que enviaron el año pasado al territorio nacional. Entonces, pues es un poco el debate fundacional. Desde un punto de vista romántico, sé que había otras cuestiones ahí en el ambiente, en la independencia de Estados Unidos, pero en la relatoría, digamos, tradicional, pues la imposición sin representación, ¿no? Y creo que eso pasa en este momento con nuestras comunidades migrantes, como si aportan tanto al país no tienen tanta representación en el Congreso. Entonces, la primera parte del plan B era garantizar las acciones afirmativas y eso ya quedó plasmado en el documento. Hablaba con la consejera Norma de la Cruz, ahora que se instaló la nueva administración, que ya por fin llegó la consejera presidenta Tadei y salió Lorenzo Córdoba. Y ella estaba un poco enfocada en esos temas también. Le decía, oye, escuché una entrevista que diste en un canal tradicional y tú mencionabas que 25 acciones afirmativas se te hacían pocas. Entonces ya le comentaba yo, creo que no es tanto el número de acciones afirmativas, sino los lugares en donde van colocadas. Por ejemplo, para Coahuila, las primeras 2 diputaciones de representación proporcional son para acciones afirmativas. Esa es la razón por la cual mi compañero Antonio Tolini va en el lugar 3 de la lista. O sea, él es el 1, pero los primeros 2 lugares son acciones afirmativas, entonces por eso a él lo colocan en el 3. Le decía, 25 acciones afirmativas son suficientes siempre y cuando se coloquen en los primeros lugares de la lista, porque ¿qué hacen los partidos? Que los mandan a la cola, los mandan hasta atrás, sabiendo que no van a llegar los representantes de los pueblos originarios y comunidades indígenas, que no van a llegar los afromexicanos, que no van a llegar las personas con discapacidad, que no van a llegar los representantes de la diversidad sexual y que no van a llegar los migrantes. Entonces, si tú obligas a que vayan en los primeros lugares, vas a tener esa representación. Y no hablo solamente desde Morena. Hoy Morena, pues, es el partido que tiene más diputados migrantes, pero sería algo transversal. Segundo, una vez garantizado el derecho a ser votado, garantizar la expansión del derecho al voto. Entonces, el planteamiento inicial del plan B era que se pudiera hacer exclusivamente por medios electrónicos para facilitar la participación, porque pues todos ustedes están súper habituados al uso de la tecnología y también implicaría reducir los gastos pues operativos y lo que tú dices del turismo, ¿no? Hay que ir a llevar los materiales a San Francisco o a Los Ángeles, entonces se gasta, ¿no? O hay que ir a hacer un foro de tal cosa, se gasta. Entonces mejor voto electrónico. Esa propuesta no pasó en el Senado de la República, la eliminaron. Y la tercera propuesta era ya permitir que en lugar de votar con un documento que es la credencial del elector, se pudiera votar con matrícula consular, con pasaporte y con credencial. Nosotros sabemos que allá en Estados Unidos, pues la credencial del elector no es muy útil que digamos y que la matrícula sí les sirve para varios trámites y es reconocida por autoridades. Y que el pasaporte pues tiene muchos candados de seguridad. Yo creo que tiene más candados que la propia credencial del lector porque se basa en normas internacionales, aunque sé que algunos mexicanos del exterior pues tienen su pasaporte vencido dependiendo cuándo se fueron o si no han viajado a otro país. Pero sumando los 3 documentos, nosotros sí consideramos que puede haber una expansión potencial, porque hoy hay un cuello de botella. En ese foro nos decían, ustedes tendrán mejor los datos, que en este momento puede haber 40 millones de mexicanos viviendo en el exterior. Y hay un cuello de botella porque solamente 1 millón tienen credencial expedida. Y de esos todavía hay que reducir. ¿Cuántas de esas están vencidas? O sea, el INE dice, en total he expedido 1 millón de credenciales en el exterior. ¿Cuántas están vigentes? ¿Cuántas son bajas porque ya son personas que lamentablemente han fallecido y demás? Cuántas están suspendidas sus derechos, yo creo que deben ser menos en total. Y después, resolver este tema del cuello de botella, porque sí, si tienes solamente 1 millón de credenciales, puede sonar lógico que en una elección estatal participen 5,000 personas, ¿no? Pero si ya tienes un voto potencial de 10 millones, pues a lo mejor podrías llevar esa participación a decenas de miles. Y sobre todo la elección del 2024 es clave, que sean millones de mexicanos en el exterior los que puedan votar. Nosotros en la representación de Morena ante el INE ya estamos trabajando en equipo para una plataforma para potenciar la participación de los mexicanos desde el exterior. Y hay un punto clave también en la legislación que nos han comentado sobre la imposibilidad de hacer campaña fuera del territorio nacional. Creo que por lo menos
en la elección del 2024 se debería de generar un debate presidencial en el exterior para generar también esa cercanía, esa expectativa y pues que la información vaya para allá. Y creo que es momento de discutir. No alcanzamos para la elección del 24, pero sí empezar a plantear si la norma es adecuada a la realidad, si está bien mantener que no se pueda hacer campaña en el extranjero, porque yo sí noto que hay una comunidad migrante que está muy politizada y es importante también darles voz. Fíjate que esa es otra vertiente, o sea, ya tocamos el derecho a votar y ser votado, pero la tercera es la libertad de asociación y de reunión con fines políticos. El hecho de limitar que haya campaña en el exterior no implica también una limitación a esa libertad de asociación y de reunión con fines políticos. Yo creo que sí, y sería momento también de eliminarla. Entonces les vamos a informar sobre este plan, lo vamos a subir a una plataforma, ya tenemos las fichas, lo vamos a hacer con presentaciones y animaciones que sean un poco amigables y que ustedes también, si tienen oportunidad, nos ayuden para que de cara al 24 sean millones los mexicanos que puedan participar. También estamos preparando un documento para presentarlo ante la Suprema Corte para que sea formulado por asociaciones o colectivos de migrantes en defensa precisamente de esta expansión, que no solamente se vote con credencial, sino con matrícula y con pasaporte. ¿Por qué? Porque si la Corte echa para abajo el plan B, esto pues se quedaría prácticamente en el tintero y de nueva cuenta solamente podrían votar con credencial de elector. Y yo creo que gran parte de nuestra audiencia que está en Estados Unidos pues tiene derecho y el deseo de participar en 2024. Así es que vamos a apoyar para que se presente este escrito. Es un documento que se llama Amigo de la Corte, Amicus Curiae, y se presentan ante la propia, el Pleno de la Suprema Corte antes de que decidan y ojalá que valoren estos argumentos. Antonio. Y ¿sabes qué, diputado? La verdad es que sí ha habido muchos colectivos de mexicanos que verdaderamente se han organizado con fuerza acá en los Estados Unidos, no los típicos que nada más tienen ahí a líderes muy cuestionables y que solo salen para las celebraciones por el Día de la Independencia, el grito. No, 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 hay colectivos muy, muy fuertes ya en Nueva York, en Chicago, acá en Kansas City me parece que también, y se están, buscan esta participación específicamente en el caso de nuestra representación. Fíjate que hay un diputado un diputado migrante llamado Raúl Torres, que, bueno, vamos, no tiene nada que ver con la realidad inmigrante acá en los Estados Unidos, que es un conocido discriminador, él ha sido atacado muchas veces aquí sin censura, y pues al preguntarle a muchos paisanos no saben ni siquiera de quién se trata. Creo que también ahí está la clave, el que se pueda hablar de una verdadera representación de nosotros por nosotros en cuanto a esa diputación migrante. Pero, ¿qué te parece que platicamos esa parte importante del plan B a la reforma electoral? Y le pido al equipo que nos grabe, ya para cerrar con esto, sé que tienes una agenda muy, muy apretada. El plan B a la reforma electoral, en mi opinión, lo digo con mucho respeto, es un parche a algo que no se pudo conseguir debido a que no tenemos, el pueblo de México no cuenta con la mayoría necesaria para establecer una reforma constitucional en México. En efecto, para muchos es, bueno, pues si lo bloquean en la Suprema Corte de Justicia, ni modo, lo buscaremos restablecer ahora que tengamos una nueva legislatura, ahora que elijamos a un nuevo presidente o presidenta, buscaremos llegar a esa mayoría. Pero mencionas algo hace unos momentos que es importantísimo. En este plan B a la reforma electoral se establece el voto de los mexicanos en el exterior, el poder conseguir que nosotros podamos participar de muchas formas como las que acabas de plantear. Si de pronto se hiciera realidad el sueño de los fachos, que desafortunadamente legislan frente a ti, me refiero a los panistas, priistas y perredistas, de bloquear ese plan B a la reforma electoral. ¿Habría otra forma, otra propuesta por parte de ustedes como diputados de Morena y de la coalición para que, quitando los otros temas, se plantee el voto de los mexicanos en el exterior con todas estas vertientes? Y ya ni siquiera con la marca López Obrador, la marca Plan B a la reforma electoral. No, una propuesta directamente enfocada a nuestra participación como paisanos y que, en mi opinión, pues sería imposible de negarse para estos diputados y diputadas opositores.
Sí, Antonio, por eso es tan importante que los migrantes también suscriban este documento. Los colectivos son reconocidos también en los juicios ante la Corte y la Sala Superior y que puedan defender su derecho a participar con matrícula consular, con pasaporte y con credencial de elector. Entonces nosotros vamos a impulsar la presentación de este documento en las próximas semanas, antes que la Corte resuelva el fondo del asunto en el tema del Plan B. Y sobre tu pregunta de si podríamos hacer algo más, depende cuándo resuelva la Corte, ¿no? Porque la Constitución establece que solamente podemos modificar normas electorales 90 días antes del inicio del proceso. Como el proceso va a empezar en otoño, en septiembre, la primera semana de septiembre, entonces tendríamos que quitarle a eso 90 días y prácticamente tendríamos hasta el último de mayo para legislar en la materia. Ahora, el periodo del Congreso termina el 30 de abril. Entonces, este es el último mes de sesiones. No creo que la Corte vaya a resolver antes de la tercera semana de abril, si se apuran. Entonces, nos dejarían poco tiempo para poder reaccionar con algo en la Cámara y después que se valide en el Senado y que se intente que aplique, digamos, para la elección del 2024, pero es una muy buena sugerencia, la vamos a tomar en consideración. Sí esperamos que la Corte no se tarde tanto en resolver y que le deje al Congreso un margen de acción, porque a lo mejor la Corte dice, ¿sabes qué? No me gusta este artículo y este y este y este, elimina estos cuatro y modifica las normas y ojalá que nos dé ese margen de acción, de reacción. Hay un principio jurídico que dice que lo útil no debe ser viciado por lo inútil. Entonces, el hecho de que considere la Corte que pudiera haber algún punto negativo desde su apreciación en la reforma, no debe implicar que se invalide todo el plan B, sobre todo en estas normas que expanden los derechos, como el voto de mexicanos desde el exterior. Eh, Aunque la Corte resolviera después de esa fecha, nosotros no vamos a dejar de insistir para que entonces en las elecciones del 27 y en las elecciones del 30 se tenga una realidad distinta, Antonio. Y sobre lo que comentabas del diputado migrante que mencionas, fíjate que en la parte de representación, una de las vertientes, digamos, que está cobrando mucho revuelo, es la calificación de esa calidad, perdón por el pleno, la calificación de esa representación, de esa pertenencia a la acción afirmativa. Se llama en materia indígena, se ha denominado como autoadscripción calificada, porque eso depende de la voluntad personal, de decir, pues yo soy indígena o me reconozco como indígena, pero también de un segundo acto que implicaría que una comunidad, un pueblo originario te reconozca como tal. Y ahí hay algunos juicios que se han resuelto en la sala superior donde dicen, ¿sabes qué? Esta persona que se identificó como indígena, pues no es cierto, esto es falso, no es indígena. Y seguramente ha pasado también con migrantes, personas que dicen que viven allá, pero no viven allá, o personas que fueron por otras razones a Estados Unidos y no con esta realidad que tú mencionas. Entonces, esa parte de la calificación también podría incluirse en una eventual reforma. Quizá necesites, así como para tener un cargo en México, los estados de la República te piden 2 años de residencia efectiva o 4 años de residencia efectiva. Podría señalarse que para ser diputado migrante necesitas 5 años de residencia efectiva en el exterior, por ejemplo. Pero no sé si ese sea un parámetro con el que la comunidad migrante o las comunidades migrantes estén de acuerdo, pero es algo en lo que se puede legislar, Antonio. Sí, no, tal vez el reconocimiento de las propias comunidades. Esta falta de noción de que había forma de elegir a nuestras propias autoridades, elegir a nuestro diputado migrante fue el detonante para que tuviéramos diputados panistas electos como Raúl Torres, que insisto, ¿no? Por mucho que en su perfil pongan que él ha sido inmigrante y que sus papás Badabín Badabao, pues no es la realidad y no es un personaje reconocido por los paisanos, y es así. Esa sí es la verdad, es lo que está pasando acá en Estados Unidos. Yo quiero decirte, diputado Hamlet Almaguer, le quiero decir al público consentidor de Sin Censura, que aquí hacemos también periodismo militante y que estamos comprometidos con que usted pueda también votar, pueda salir adelante, pueda expresar su voz. Cuenten con nosotros para poder hacer la difusión de estas propuestas. Cuenten con nosotros para que la gente se entere dónde conseguir
pues la forma para votar en las elecciones, al menos de 2024. Cuenten con todo el equipo de Sin Censura para que podamos incluso hacer foros abiertos en los que pueda participar la gente. Es solamente el periodismo militante el que cambia a las sociedades y establece mayores democracias. Así que, diputado, cuenten con ellos y si en algún momento están planeando hacer algún tipo de informe acá en los Estados Unidos, en cualquier parte, nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a llevarlo a la gente, al público de Sin Censura. Y me da muchísimo gusto haber platicado contigo. Siempre también muy enriquecedor tener tu comentario en todo el expertise jurídico que tienes. Por favor, compártenos tus redes sociales, diputado Hamlet Almaguer. Muchas gracias, Antonio. Te vamos a tomar la palabra. Este es un esfuerzo desde la representación de Morena, pero no vamos a dejar de lado a nuestros compañeros diputados migrantes de Morena. Y también podemos trabajar con estos colectivos que mencionas. Me gustaría mucho estar en contacto con ellos. Solicitarle a la nueva consejera presidenta del INE, una reunión, un espacio en su agenda dedicado exclusivamente para el voto de mexicanos desde el exterior. Creo que el momento prudente sería en cuanto pase la elección del Estado de México y de Coahuila, porque estamos a menos de 2 meses y como todos ustedes vieron, la reunión con el secretario de Gobernación precisamente trató de los temas de seguridad y garantías para estas elecciones. Entonces, ella va a estar muy involucrada en estos puntos, pero estoy seguro que va a tomar interés. Veo que es una persona sensible, cercana al pueblo, a la ciudadanía, y le va a interesar. Y bueno, pues me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Un saludo a toda la gran audiencia. Te agradecemos mucho, te tomamos la palabra. Sí, vamos a informarles en cuanto esté la herramienta para darle toda la difusión posible y que sean millones de mexicanos en el exterior los que voten en 2024. Un abrazo. Hamlet serán, estoy convencido. He platicado con mucha gente, hemos platicado con los paisanos, queremos participar, queremos dejar nuestro voto en 2024 y ser un fenómeno social absoluto. El diputado Hamlet Almaguer, aquí en Sin Censura, muchas gracias. Y bueno, como se lo planteé,